Y estamos ahora con Inés Roskin, que es historiadora e investigadora del CONICET. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir, Inés. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y la tenemos a Inés para hablarnos un poco del rol de los medios en el siglo XIX, porque mañana, 4 de enero, se van a cumplir 150 años de la primera publicación del diario La Nación. Y entonces, Inés, que es especialista en ese periodo, nos va a contar un poco cómo nació el diario. Pero la primera pregunta es, más para ubicar a nuestros televidentes en cómo eran los diarios en el siglo XIX. ¿Qué rol tenían los diarios en el siglo XIX? Porque era bastante diferente a lo que podemos entender hoy. A ver. Bueno, sí, en el siglo XIX, digamos en la segunda mitad del siglo XIX, que va a ser el momento en el que va a surgir La Nación, los diarios formaban una parte esencial de la vida política. Eran actores fundamentales de la vida política. En general, respondían a alguna agrupación o sector político o partido político, digamos, formaban parte de lo que se denominaba la prensa política. Es decir, los diarios eran directamente políticos, no se pretendían como independientes. No, digamos, la función que asumían era defender las ideas de un determinado sector y responder a las controversias con los adversarios políticos de ese sector al que representaban, pero al mismo tiempo, digamos, aun cuando esa era la función fundamental, principal que tenían, paulatinamente algunos, especialmente los que van a lograr tener una continuidad importante, significativa, van a buscar algún tipo de autonomía o independencia política, tratando de llegar a un público más amplio, digamos, de influir de alguna manera en la formación y en la representación de lo que se denominaba la opinión pública. Pero incluso sin abandonar una determinada orientación política, van a buscar trascender la función de dirigirse específicamente a un sector determinado que era el que respondía a esa orientación o adscripción política. Y en ese contexto, ¿cómo es que nace La Nación? Bueno, justamente La Nación, que surge como la continuación de lo que había sido La Nación Argentina en los años previos, está digamos, montado sobre esa dualidad, ¿no? Por un lado es el diario del mitrismo de Bartolomé Mitre y representa y va a seguir representando durante muchos años, hasta principios del siglo XX, a un sector político, al mitrismo con los diferentes nombres y denominaciones que va a ir adquiriendo a lo largo de los años. Entonces, bueno, claramente es el portavoz de un sector político y además influye directamente en la conformación de la identidad político-partidaria de ese sector. Pero al mismo tiempo, rápidamente La Nación se va a transformar en un diario muy importante, uno de los más importantes en la Ciudad de Buenos Aires y en el país entero, y en una referencia dentro del mundo periodístico que se está conformando hacia fines del siglo XIX. Entonces, aún sin dejar de cumplir esa función de ser el portavoz del mitrismo, La Nación va a ser mucho más que eso también. Va a ser un diario que va justamente a buscar representar a la opinión pública y a la vez influir, moldearla de alguna manera, pero que además va a incluir cada vez más diversas secciones que van a ir más allá de las notas de opinión política o de los editoriales políticos y van a incluir información sobre el exterior, información comercial y también se va a convertir en una referencia muy importante para el mundo literario y artístico. Ah, ok, va a ir como ampliando los horizontes de alguna manera La Nación. Exactamente, sí, pero sin dejar de ser el diario del mitrismo. O sea, a diferencia del que era su principal competidor en ese momento, que era la prensa, que no tenía una adscripción política partidaria específica, La Nación va a combinar ambas funciones, digamos, ¿no? Por un lado, ser el representante de un sector político y por el otro lado, ser un diario muy importante dentro del mundo periodístico porteño. ¿Y quiénes leían los diarios en esa época? Bueno, justamente se va ampliando y diversificando el público lector. Digamos, en un primer momento de este periodo que estamos considerando, los diarios, la prensa política, bueno, era escrita y leída por aquellos que formaban parte del mundo político, por los que eran dirigentes, por los que aspiraban a serlo, de los distintos sectores.
Pero cada vez más, a medida que la población va creciendo y a la vez se va modificando y va avanzando la alfabetización y la educación, ese público elector se va a ir diversificando. Y entonces va a ser cada vez más amplio y más complejo, más heterogéneo. Bien, perfecto. Y te hago otra pregunta. ¿Cómo se comportaba la nación en los contextos de levantamientos mitristas, ¿no? 1874, 1890. ¿Qué hacía el diario en contextos de revolución? 1880. Claro. Sí, bueno, en un principio el diario defiende la legitimidad del recurso revolucionario. En 1874 y después de nuevo en 1880, el mitrismo en esos años formaba parte de la oposición. Y no era, digamos, era un recurso habitual, extremo, pero al mismo tiempo habitual, el de recurrir al levantamiento armado, a la opción revolucionaria como una forma de lucha política. En general, los que recurrían a la revolución eran aquellos que formaban parte de la oposición, que eran derrotados en las elecciones y que denunciaban fraude, imposición oficial, manipulación. Y la revolución estaba legitimada en ese contexto como una forma de acción política a la que podían recurrir los ciudadanos cuando tenían que defender la Constitución y combatir gobiernos despóticos o arbitrarios. Y la nación, bueno, se sumaba y hacía propaganda en ese sentido. En estos dos levantamientos, claramente. En 1890, si bien la nación, el mitrismo, forma parte de la coalición política que va a llevar adelante el levantamiento revolucionario contra el gobierno de Juárez Celman, de la denominada Unión Cívica, la posición de la nación no es tan clara en el sentido de la defensa del recurso revolucionario y ya desde mediados de la década del 80 y más todavía en los 90 va a abandonar ese discurso de reivindicación de la revolución por diversos motivos, pero en gran medida porque el mitrismo también va a ir modificando su posición dentro del escenario político y sin dejar de ser una fuerza opositora, sin embargo va a empezar a establecer algún tipo de acuerdo con el partido gobernante, con el PAN en ese momento. Muy interesante, Inés, te agradezco mucho que nos estés contando todo esto y vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de la repregunta.